Siempre es mejor quedarse con los muertos que con los vivos, decía mi abuela. Yo no le hice caso, y además traicioné a mi propia sangre. Créditos al autor. ¿Estos días te ha pasado algo paranormal? ¿Te ha sucedido algo extraño? ¿Has visto sombras pasar rápidamente? ¿Personas que están en un lugar y de repente al voltear ya no están? ¿Has visto a aquella niña que llora en aquel cementerio? ¿Te ha sucedido algo extraño estos días? Si es así, cuéntanos, queremos oírte. Queremos que tú nos cuentes tu historia. Queremos que tú seas el que ocupe este espacio para contar su historia y darla a conocer a los demás. Tal vez no te podamos ayudar, pero sí meterte terror. Yo soy el 9DB. ¡Hey! ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos a un nuevo podcast, a una nueva emisión, a un nuevo episodio conmigo, con el Noé. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo me encuentro muy bien, muy feliz, muy contento de poder estar un día más aquí con ustedes, como siempre, trayéndoles pues las mejores historias. Tal vez no las mejores, pero pues aquí relatando algunas historias que están buenas, interesantes, ¿no? Algunas, y divertidas, pues otras. Bueno, el día de hoy hablaremos, les contaremos que tal vez como ya vieron en la portada, que de ahí, que vamos a hablar sobre leyendas de México. Pues como ya saben, las típicas leyendas, etcétera, bla 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 y así. Y pues nada, antes de empezar, pues les quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias a ti por estar escuchando una vez más este bonito podcast. Que si estás acabando tu día, pues espero que haya sido el mejor. Y si no es así, ahorita va a ser el mejor porque ya estás con el Noé. Y si lo vas iniciando, vas en tu día a día, pues te deseo mucho éxito, mucha suerte y también va a ser el mejor porque pues ya estás también aquí con el Noé. Como saben bien, pues suscríbanse si aparece ahí en su favorita, que se suscriban o que me sigan o denle favorito. Compártanlo con todos sus amigos, síganme en mis redes sociales que también por ahí me pueden mandar sus historias escalofriantes y aquí las contaré. En Instagram me encuentran como soy el Noé DV, en Twitter como soy el Noé DV, en Tumblr como soy el Noé DV. En Facebook está la fanpage como el Noé DV. Y me pueden contactar también por mi correo electrónico que es soyelnoedv@gmail.com. Como saben, todo en minúsculas. Y ahí ustedes me pueden mandar pues un mensajito, me pueden mandar que quieren un saludo, que quieren una mención, que su historia, que su relato, que su vivencia, que su sueño. Y yo aquí los estaré contando, aquí los estaré mencionando con todos ustedes. Sin más, pues vamos a comenzar. Antes de comenzar, recuerda que el contenido de este podcast es meramente para entretenimiento. La Llorona. Existen muchas versiones de esta historia. Demasiadas historias sobre personas que se han topado o han visto a la Llorona. Pero, ¿quién era la Llorona? Los antecedentes de la Llorona son muchos, más antiguos y pierden en los mitos prehispánicos, que fundan en diversas diosas como Cihuacóatl, Coatlicue o Tonantzin.
Muchas veces oía a una mujer que lloraba, iba gritando por la noche, dando gritos. Empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500. Los sacerdotes en astrología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos años que le sucederían a los mexicas: la muerte, la guerra y la esclavitud. Moctezuma temía lo peor. Los sacerdotes decían que Tonantzin había salido de lo más profundo de las aguas y bajado de la montaña para prevenir la suerte que correrían los mexicas. Subían siempre a lo alto del templo y podrían ver hacia el oriente una silueta blanca, con el cabello peinado de tal modo que parecía llevar en la frente 2 pequeños cuernos, arrastrando y flotando una cauda de tela tan vaporosa que se le ondulaba con el viento y con su clásico desgarrador grito. Después de la conquista, el sacerdote fray Bernardino de Sahagún interpretó después que esta era una leyenda advertida de la pronta destrucción del imperio mexica, aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a los habitantes de la gran Tenochtitlan era la misma Tonantzin, anunciándole a Moctezuma de la destrucción del imperio. Hombres extraños y más sabios y más antiguos que nosotros vendrán por el oriente y solo juzgarán a su pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas, que tu raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Dioses más poderosos que nuestro gran dios Huitzilopochtli y que el gran destructor Tezcatlipoca y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre, preguntó Moctezuma, bajando la cabeza con temor y humildad. Así lo dicen las predicciones. Por eso la Tonantzin vaga por el Anahuac, lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto al imperio. Aquellos hombres de Oriente eran los españoles dirigidos por Hernán Cortés y sometida a la gran Tenochtitlan, y con la caída de todos los pueblos sufrieron las atrocidades de los invasores, epidemias, hombres asesinados, mujeres violadas y sus dioses olvidados, a excepción de Cihuacóatl o Tonantzin, más bien conocida como La Llorona. Pues esta es la información que recabó National Geographic en español, que relata sobre cómo aparece La Llorona en los principios, o cómo se supone que apareció antes. Esta es una información que pues puede ser muy antigua, no podemos decir con exactitud si es verdad o no, pero según esto es de que pues empezó a aparecer por primera vez La Llorona, y se dice que al sonido de las campanas de la medianoche, una mujer vestida de blanco y con la faz cubierta por un velo se aproxima por el oeste. Recorría las calles, unos dicen que flota, otros dicen que no tiene rostro, y unos más que el grito desgarrador es similar al de una ambulancia. Según National Geographic, dice que Cihuacóatl Tonantzin, o más bien conocida como La Llorona, muestra 3 aspectos característicos. 1. Los gritos y lamentos por la noche. 2. La presencia del agua, pues tanto Aztlán como la gran Tenochtitlan estaban cercados por ella, con los que ambos sitios estaban conectados, no por coincidencias físicas, sino por míticas. Y 3. Y ser la patrona de las Ciguateteo, que de noche vocean y braman en el aire. Estas son las mujeres muertas en el parto, que bajan a la tierra en ciertos días, dedicados a ellas en el calendario, a espantar en las encrucijadas de los caminos, y son fatales a los niños. La verdad no conocía esta historia,
había visto una película que se llama La Llorona. La película se llama The Curse of La Llorona. Es de... Bueno, salió en abril del 2019. Y... esperen. Y el director es Michelle Chávez. Y pues en esta película, bueno, no es una película como tal de La Llorona o de su historia, pero narra una parte de que La Llorona sale en el agua y que solamente se aparece en el agua, que se quiere llevar a una familia, a unos niños. No les voy a decir así como que el spoiler, si la quieren ver, véanla, no da miedo, no es una película que dé miedo ni nada de eso, o sea, no, es más como de suspenso y así. Pero pues no es como que la historia real. Bueno, no es la historia de La Llorona, no es la historia como de qué es lo que pasó y así, sino que es la historia de lo que hace La Llorona, entre comillas, ¿no? Porque es una película que puede ser real como no, pero pues solamente desaparece en el agua y cosas así, que es lo que decía esta leyenda, ¿no? Que desaparece en el agua, según los antiguos... Entonces, según los sacerdotes y los tlatoanis, pues ella se aparece para anunciar pues la destrucción del imperio mexica, la destrucción de la gran Tenochtitlan, y pues decía que da este lamento que dice que hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Cosas así, porque según, o sea, lo que da la información es que anunciaba la destrucción del imperio mexica. Pero hay muchas historias de La Llorona, la verdad, hay demasiadas historias. Algunas dicen, bueno, la más popular es de que ella era una mujer que se había casado con su esposo y que su esposo le fue infiel, entonces ella decide ahogar a sus hijos. Entonces ahoga a sus hijos, después, según por la infidelidad, quiere matar también a su esposo, entonces lo mata y luego ella se mata, y hay otra que dice que no, que ella era una mujer que veía que pues era una familia feliz, y que cuando tuvo hijos, entonces el esposo ya no le ponía atención a ella, o sea, ya toda la atención era como para sus hijos, toda la atención era para ellos, y dice la historia que eran dos hijos, bueno, era una niña y un niño, y según pues el esposo ya no le ponía atención a ella, entonces ella, para que le vuelva a poner atención en su cabeza, como que la lógica fue, si me deshago de los niños, pues obviamente me va a hacer caso, obviamente nuevamente va a regresar a mí, nuevamente va a estar conmigo. Entonces fue así como que ven, y que llevó a sus niños al río, los lleva al río y que ahí los empieza a ahogar, que los empieza a bañar según normalmente, que los empieza como que a bañar, a jugar con ellos en el agua, y que de repente los empieza a ahogar, pero que ahoga uno por uno, o sea, no fueron a los dos así de un jalón, según fue primero uno y después fue el otro. Y ya después que su esposo pues se enteró, porque según ella llega a su casa, llega muy relajada, llega muy tranquila, porque ella ya estaba feliz de que nuevamente pues iba a regresar esa atención de su esposo con ella. Entonces llega a su casa, se da cuenta que no le daba atención, se da cuenta que nuevamente sigue lo mismo, que no había nada de atención, y pues él pregunta por los hijos, ¿no? Pues obviamente su esposo pregunta por los hijos, y ella pues les dice que ella le dice que los mató. Entonces, y pues según el esposo se entera, y pues ya que le dice todo y así, pues el esposo decide matarla. Y pues ella, bueno, y según dicen las historias, según las creencias cristianas y así, según las creencias religiosas, que ella llegó al cielo y que Dios no le dio la entrada porque había ahogado a sus hijos, y que Dios le dijo que regresara a la tierra, que para buscar a sus hijos y que se los llevara. Pero entonces
ella baja y que no los encuentra, que no estaban en el lugar donde los dejó, y pues empieza a vagar por el mundo gritando, ¡ay, mis hijos! O empieza a gritar cosas así, pero la mayoría de los que la han escuchado dicen que no dice ¡ay, mis hijos!, que solamente se lamenta, que solamente es un ¡ah!, así como que ¡ah! Solamente grita, no dice nada, que no dice ni una palabra, ¿no? Entonces, pues dicen que anda vagando por la tierra buscando a sus hijos, que a los niños pequeños se los quiere llevar para llevárselos a Dios y cosas así. Dicen que se ha llevado varios niños, o sea, hay diferentes historias, hay diferentes narraciones, pero pues esas son las más populares, que es una mujer que ahogó a sus hijos, y esta otra de México Tenochtitlan, recabada por National Geographic. Y pues no sé, ¿ustedes cuál se saben? ¿Se saben alguna otra? Cuéntenmela. El charro negro. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos. Las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro, con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal, cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos. Y con lo juntado, poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de la tierra. Tiempo después murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida. Y hasta el día de hoy, invocará al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de la soledad le oprimía en el pecho, y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El cobro de la deuda. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió al charro. Hasta el último rincón de sus entrañas recordó su deuda
y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y a su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú, y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Con información de México Desconocido. La puerca con cadenas. Una leyenda corta. Esta información es de unaleyendacorta.com. Cuenta la historia que hace mucho había un hombre muy celoso y mandón, que no dejaba salir de su casa a su mujer, ya que no gustaba de que la vieran otros hombres. Cada vez que su mujer quería salir, él le replicaba que su trabajo era estar en casa y encima le decía que como era fea, entre comillas, ¿y para qué salir? La verdad, la mujer solo reía porque la verdad, él no sabía un secreto. Ella era una bruja. Al llegar la noche, cuando su marido estaba profundamente dormido, la mujer se convertía en una cochinita o un cerdo y salía de casa. Todas las noches ella repetía la misma rutina, paseando por el pueblo tranquilamente. Un día, la cochina se le ocurrió ir a deambular por la casa de un vecino. Se le ocurrió ir a deambular por la casa de un vecino peor de gruñón que de su esposo. Mientras ella hacía de las suyas, el vecino gruñón se percató de la intrusa y cogiendo un machete le cortó una nalga. La cochina, dolorida y herida, regresó de inmediato a su casa muy asustada. Al día siguiente, el hombre, al observar a su mujer, notó que le faltaba una nalga. Él le preguntó qué le había pasado. Ella respondió que no sabía y le dijo que posiblemente le hicieron una brujería. El hombre salió en busca de ayuda y en su camino se encontró con aquel vecino gruñón. Entre conversaciones, el vecino le dijo: en la noche un cerdo estuvo vagando por mi hogar y como castigo le corté una nalga.
El hombre, muy sorprendido por la similitud de historias, regresó a su casa con la intención de castigar a su mujer. Cuando llegó, tiró la puerta de una patada y, dando gritos, salió corriendo a toda velocidad, una cochina. El hombre buscó y buscó por toda la casa, pero no encontró a su esposa. Pues la verdad esa historia no sé si sea así como que la mejor. Yo me sabía otra historia que según decían que esta era una mujer, bueno, hay muchas versiones también, pero esta era una mujer que era en el tiempo de Jesús, bueno, que era el tiempo de Jesús, y que esta era una mujer que tenía muchos hijos, y cuando le dijeron que Jesús iba para su casa, ella esconde a todos sus hijos que en un lugar donde meten a los cerdos, animales o así, creo que les dicen saudas o algo así, no sé cómo los conozcan en donde vivan ustedes, pero es un lugar donde meten animales y cosas así. Entonces, que mete a todos sus hijos ahí, y Jesús le pregunta que dónde están sus hijos, y que ella le pregunta que ya no tiene hijos. Entonces Jesús le pregunta que qué hay en las saudas o qué hay en ese lugar, y ella le pregunta que son sus cerdos, que son puercos que ella cría para después venderlos. Entonces Jesús se retira, y que cuando ella va a ver a sus hijos ya todos eran cerdos. Después ella se convierte en cerdo y que pues anda vagando, arrastrando cadenas con sus hijos detrás de ella. Y otra historia de ella dice que era una mujer que desperdiciaba la comida, entonces que ella tiraba toda la comida, y que sus hijos también, y que pues ella les había enseñado ese hábito de como que no te acabas la comida, está bien, tírala, y que tiraban toda la comida que no se acababan y tiraban muchas cosas, que entonces, como tiraba la comida, que Dios la castigó convirtiéndola en un puerco, y que desde entonces ella se arrepintió porque ya solamente podía comer las sobras y solamente podía comer pues lo que había tirado. Según ese fue su castigo por tirar la comida y por no acabársela. Y pues desde entonces anda vagando con cadenas. Pero pues hay muchas versiones. Yo la verdad hay demasiadas versiones de las historias que, güey, si contáramos todas de una en una, no tendríamos fin, porque cada quien tiene su versión, cada persona tiene una versión distinta. Tú tienes tu versión, yo tengo una versión, otra persona tiene otra versión y cosas así, porque cada persona como que le da su toque personal. Yo he visto historias, me han contado historias donde pues se parecen mucho a otra, pero en esta le meten su toque original, ¿no? Como que no, pero yo estaba en tal lugar y esta historia estaba en otro lugar y a mí se me apareció así y yo vi esto y yo vi el otro. O sea, como que hay cosas distintas en cada historia. Cada historia es muy distinta porque cada persona le agrega su toque personal. Entonces, pues si acabáramos de contar todas las historias, pues no tendríamos fin, porque cada persona tiene una historia diferente. No todas las personas nos pueden contar una historia igual, porque cada quien le da su toque especial y cada quien le da como que esa chispa de esta es mi historia, esta es mía y te la voy a contar así, y esto fue lo que me pasó y yo vi esto, o yo me sabía esta historia de esta forma, y le empiezan a cambiar, porque pues así es como se forman las historias y están muy padres, de verdad que hay mucha imaginación. La planchada. Wiki México. Su nombre, Eulalia, la enfermera que murió en servicio atendiendo a los enfermeros del Hospital Juárez. Como en todas las leyendas, se dice que Eulalia, mejor conocida como la planchada, fue una devota y pulcra enfermera que murió sepultada en el temblor del 85.
Otra historia habla de su existencia desde la invasión norteamericana. Miles de enfermos amanecían misteriosamente ya atendidos. Una última historia, la más contada, presenta a esta enfermera como una mujer que vivió un gran desamor, lo que la llevó a convertirse en un alma en pena. La leyenda de la planchada es probablemente una de las más populares de México, siguiendo la versión más trágica y famosa de esta leyenda. La historia narra que el fantasmal personaje vaga por los pasillos del Hospital Juárez, pero sobre todo atiende a los enfermos. Eulalia era una chica rubia y de ojos claros, que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber, y ni hablar de su inigualable apariencia, siempre muy limpia y con el uniforme blanco, perfectamente planchado. Como es costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo del personal. Cuando Eulalia lo conoció, quedó inmediatamente completamente enamorada. Y a partir de ese momento no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio, a pesar de los fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía este doctor de coquetear con otras enfermeras, sin hacer caso de los consejos del qué dirán. Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo y al pasar un tiempo el doctor le pidió matrimonio. Antes de la boda el doctor debía partir a un seminario de 15 días, prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato. A los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que ya todos sabían, que el doctor renunció a su cargo y en realidad había partido de luna de miel con su esposa. Eulalia quedó convencida cuando pasó más del tiempo pactado de su regreso y no habían señales de su amado. A partir de esta decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma, malhumorada y llena de amargura. Atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos, al grado de cometer negligencias. Con el paso de los años, también cayó enferma, lo que le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dio a los pacientes en lo profundo de su soledad. La reflexión ablandó su corazón. Se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y falleció con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores. Otra versión dice que Eulalia se suicidó. Ay, no sé, esta historia como que me dejó muchas cosas que pensar. De verdad que cada historia de amor te deja algo que reflexionar, cada historia de amor te deja algo pensando, y más como que las leyendas donde hay una traición, donde hay una decepción, donde, ay, no sé cómo decirlo, es que de repente das mucho por amor y que te topes con estas decepciones. Wow, no sé, te duele. Por eso ustedes cada vez que se enamoren, pues antes, pues de verdad que hablen con claridad, digan lo que quieren, hablen lo que sienten, no tengan miedo y pues simplemente si quieren jugar, pues díganlo, si quieren llegar a una relación bien, díganlo, si están en una relación, díganlo. Pero no engañen ni sean así, porque como Eulalia, creo que hay muchas más personas con decepciones amorosas y cosas así. De hecho va a haber un podcast de amor y desamor próximamente. Así que si quieren mandar sus decepciones amorosas, pueden hacerlo ya para que empecemos como que a nosotros a empezar a leerlas anónimamente, obviamente, empezar a decirles pues muchas cosas, no sé, consejos tal vez.
Ay, esta historia, de verdad que cada historia de amor me deja un mal sabor de boca o me deja algo en que pensar, porque como ya vimos la otra historia de la quemada, donde hablábamos sobre esta chica que se quema con carbón porque pensaba que el chavo solamente la quería por su belleza y cosas así. Wow, no sé. Como que cada historia te deja algo en que pensar y estas leyendas más, ¿no? Tal vez como que unas las tomamos a misterio, otras no tanto, pero estas de amor son las que a mí en lo personal me dejan como que más pensando, me dejan reflexionando, me dejan meditando, me dejan más cosas en que pensar. Y bueno, pues hasta aquí llegamos al podcast de hoy. Hasta aquí llegamos a esta emisión. Una vez más, acá hemos acabado, hemos terminado. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Gracias por seguirme. Y pues nada, les deseo dulces y escalofriantes sueños. Y no mires detrás de ti, ni siquiera lo intentes, porque no hay nada que odien más los espíritus que tú volteándolos a ver bruscamente. Entonces, solamente acuéstate, cierra los ojos, tápate con las cobijas y ruégale a Dios que amanezcas al otro día. Soy el Noé de B. Nos vemos en la próxima.